de la siguiente manera, y es dentro de ese contexto general, pues creo que es importante mencionar un poco como para unificar ese concepto y ese entendimiento dentro del que todos estamos, pues que la situación y la coyuntura en la que estamos básicamente nos llevan a una realidad que es un tema de menor crecimiento de las economías, una gran preocupación mundial por un calentamiento de la economía, por un tema de inflación y obviamente unas intervenciones que están haciendo los bancos centrales en cada uno de los países para mirar a ver cómo logran frenar esos temas de inflación que sin duda alguna pues es una preocupación para todos los países. Importante y es que la Organización Mundial del Comercio había previsto un comercio superior al 4,7% y la verdad es que producto, digamos, de las tensiones comerciales, de la guerra con Ucrania, obviamente el tema de pospandemia, pues sin duda alguna tienen el sistema mundial de comercio en una situación compleja desde el punto de vista de la coyuntura en los temas de abastecimiento, de suministro de materias primas y por supuesto de la gran preocupación y es que pensamos que el tema después de la pandemia ya habíamos pasado, digamos, todas las complejidades desde el punto de vista del relacionamiento. Sin embargo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos se mantienen y por supuesto un detonante que ha vuelto mucho más complejo, ya lo mencionaba, pues es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Como segundo elemento importante, y es que obviamente la recuperación mundial desde el punto de vista del crecimiento, pues nos está llevando a algo en donde básicamente estamos creciendo más por valor de los productos que por volumen, y básicamente ahí se entiende, el volumen es la línea amarilla, el tema del valor es la línea azul. Es decir, que estamos comprando y vendiendo mucho más caro. Luego el crecimiento no está dado por el tema de volúmenes, sino básicamente por un tema de precios, en donde sin duda alguna, cuando uno habla de inflación, pues obviamente necesariamente esta cifra es la que nos lleva a ese tipo de análisis. Ahora, vista esa situación de cara a lo que sucede en la región, pues aquí se confirma que en Latinoamérica, pues obviamente esa realidad, pues indudablemente es una certeza. Miremos cómo el color azul tiene que ver con el tema del precio, el amarillo con el tema del volumen y básicamente con el tema del valor. Y miremos cómo, pues obviamente el tema del precio, que es esa línea azul, pues prácticamente que es la mayoría de lo que es ese componente de la barra. Entonces, como gran conclusión, pues obviamente el mundo pero Latinoamérica no es ajena a eso que está pasando en la economía, en el crecimiento de los países y obviamente pues Colombia no es ajena a esa situación que se está planteando. En ese sentido, obviamente sumado digamos, al crecimiento de los mayores valores, pues el tema de los fletes no es un tema ajeno a esa realidad. Recordemos que el mundo pasó en un crecimiento exponencial desde el punto de vista de lo que varía o de lo que vale traer una mercancía del Asia a Latinoamérica o a los Estados Unidos. Y aunque si bien es cierto, no, en Colombia no vimos esos valores de 18.000 o 20.000 dólares por fletes, sí, de todas maneras, en Colombia, pues por supuesto también se encarecieron. Pero en general, en Latinoamérica, que solamente es un 0,4% de la economía del mundo, pues obviamente también sentimos el coletazo. Y si bien es cierto, los precios en los fletes han bajado, pues de todas maneras, esos fletes de 2.000, 1.500, incluso hasta por debajo de $1.000 que vimos en una oportunidad, pues obviamente son historia. Eso, pues obviamente lo que plantea es que traer mercancías de cualquier parte del mundo, obviamente por el tema de fletes, pues sin duda alguna tienen un efecto también inflacionario de cara a esos productos importados o exportados, lo que sin duda alguna, pues obviamente genera complejidad no solamente desde el punto de vista del intercambio, sino obviamente por esos temas de los mayores valores. Entre otras cosas, es importante mencionar que producto del alza de fletes, pero de todo lo que está sucediendo en Asia,
el tema de las cadenas globales de valor también ha sentido su efecto y obviamente uno comienza a entender que ese concepto de cadenas regionales de valor, que ese tema de relocalización de empresas, pues es un concepto que ha comenzado, digamos, a tomar mucha fuerza desde el punto de vista de que los compradores, es decir, los importadores, están buscando proveedurías en otras regiones del mundo y obviamente Asia, en algunos casos, ha sido desplazado primero por los cierres de los puertos, pero además por las complejidades, por los costos de los fletes, que es lo que estamos viendo aquí, y obviamente ese reacomodamiento pues implica nuevas dinámicas de cara a esa situación de entender que las proveedurías, pues obviamente también quedan atrapadas en el tema que sin duda alguna es presionado por el tema del alza de los fletes. Ahora bien, en ese sentido, y hablando de los fletes, pues ese no fue el único efecto que nosotros vimos en relación con la afectación que hubo, especialmente en el transporte marítimo. La verdad es que el transporte aéreo también, digamos, tuvo su momento en donde mucha mercancía comenzó a viajar a través del modo aéreo. Y claro, nosotros escuchamos que desde el punto de vista del servicio del transporte marítimo hubo colapso. Recuerden ustedes lo que pasó en Los Ángeles o en Long Beach, en donde vimos filas de embarcaciones, de motonaves que duraban 70 o 75 días, con lo que los niveles de servicio comenzaron a generar complicaciones, no solamente en Norteamérica, la verdad es que esta situación se vivió en Europa y obviamente esos niveles de servicio, pues obviamente tuvieron un efecto en el tema de los retrasos en la carga. Si ustedes bien recordarán, en diciembre del año anterior, varios titulares anunciaban que, por ejemplo, el tema de los regalos de Navidad podrían quedarse atrapados en los puertos producto de esos bajos niveles de servicio. Incluso llegamos a entender, por ejemplo, que en Estados Unidos había escasez de conductores de transporte terrestre, cerca de 40.000 conductores necesitaba el modelo del transporte y obviamente el efecto en cadena que la crisis marítima generó, pues sin duda alguna no solamente extendió los tiempos de entrega, sino que también generó costos extras en la operación producto de la situación coyuntural. Y aunque si bien es cierto, pues hoy estamos en muchos menores tiempos, pues obviamente aquí lo que uno tiene que entender es que en la situación por esta coyuntura en el transporte marítimo, pues obviamente ha implicado que los tiempos de tránsito, pues obviamente hayan aumentado y obviamente la consecuencia, pues es evidente por los mayores tiempos. Eso, entre otras cosas, nos lleva, digamos, a un análisis que ha sido motivo de preocupación porque se ha, digamos, venido desarrollando con mucha mayor fortaleza y es el tema de la integración vertical y horizontal que han hecho las líneas navieras, es decir, esa integración con los puertos, con el transporte terrestre, con los agentes de carga, pues obviamente ha hecho que no solamente en Colombia, sino en la región y en general en el mundo, por esa integración, pues obviamente esa concentración del modelo en el transporte, en el almacenamiento, en la distribución, pues sin duda alguna genere una complejidad mayor. Obviamente, cuando uno extrapola esta situación de ese tema de la integración, pues sin duda alguna Colombia y la región no ha sido ajena a ese tipo de fenómeno. Y nosotros desde el gremio nos dimos a la tarea, obviamente, de mirar cómo uno generaba un equilibrio desde el punto de vista de esa competencia desleal, que en algunos casos así se llamó, estaban generando las líneas navieras por el tema de la concentración de las operaciones. Pues obviamente en algunos países se iniciaron investigaciones desde el punto de vista de la libre competencia. En Panamá, incluso los transportadores locales
digamos, reaccionaron frente a este tema de integración. Igual sucedió con nuestros homólogos, tanto en Ecuador como en Perú y por supuesto en Chile y en general en Latinoamérica, producto de esta situación, en la medida en que se afectaban no solamente el tema de las frecuencias, sino que también los costos, pues por supuesto tuvieron una señal preocupante desde el punto de vista de la manera en cómo se encarecieron. Y producto de esta integración y un tema no menor, pues tuvo que ver, y en Colombia lo vimos en el tema de la devolución de los contenedores, en donde básicamente costaba más devolver un contenedor vacío que el mismo contenedor en un proceso de importación. Y obviamente el ministerio en su momento de transporte tuvo que intervenir para hablar de lo que hoy conocemos con el tema de patio de contenedores, que no es otra cosa que la opción de poder devolver un contenedor en donde la línea marítima así lo estableciera. Sin embargo, nuestro interés era que patios de contenedores pues existieran en cualquier parte del territorio colombiano, pues para que un contenedor se pudiera devolver en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, ese no fue el alcance con el que se resolvió el tema de patio de contenedores. Obviamente, el tema se plantea porque sigue siendo motivo de preocupación a pesar de que los costos de los fletes pues han reducido. La verdad es que obviamente esta integración de cara al tema de la libre competencia sigue siendo motivo de preocupación. Ahora, en materia de inflación, ya lo mencionábamos, pues obviamente hay una situación desde el punto de vista del contexto mundial, pues obviamente tiene unas alarmas enormes. Vemos lo que está pasando en la zona de euro, pero también lo que está pasando en Estados Unidos, en donde obviamente hay un calentamiento de la economía, producto de que la gente sigue demandando bienes y servicios, que obviamente hay unas intervenciones de la banca central y que obviamente hacia donde apunta, digamos, esta situación coyuntural es a un tema de una recesión mundial. Es decir, que a pesar de que hay una intervención de los bancos centrales, la verdad es que el consumo sigue disparado y obviamente de lo que se trata es que esas intervenciones, pues obviamente traten de equilibrar un poco la cancha para que ese efecto de esa crisis que se avecina, pues sin duda alguna tenga un modelo que permita afrontar de mejor manera esta crisis que sin duda alguna, como ya lo mencionaba, apunta a un tema de una recesión mundial. Y por supuesto, Latinoamérica no es ajena a esa situación. Colombia está por encima del 9% en los últimos 12 meses, pero en general Latinoamérica tiene una situación inflacionaria compleja que sin duda alguna se va a mantener elevada. Ese es el pronóstico en lo que resta del año. Y por supuesto, pues esto le genera otra circunstancia de incertidumbre a ese panorama mundial que, como lo vimos, pues nos tiene en una situación de menor crecimiento y obviamente de unas expectativas que vuelven complejo el panorama en materia de comercio exterior por el tema del transporte marítimo, por el tema de la guerra de Ucrania, por el tema de los costos de las materias primas, por el tema del transporte y sin duda alguna el costo que en el caso de Colombia estamos hablando en dólares, pues obviamente importar pues es más costoso en la medida en que tengamos un dólar alto. Por supuesto, los exportadores con ese dólar alto, pues obviamente tienen un aliciente, obviamente, para llegar a esos mercados internacionales. Ahora, no todos los países han reaccionado de la misma manera. Y aquí lo cierto es que cada economía, digamos, ha generado unas alternativas distintas. Recordemos cómo nosotros hicimos, por ejemplo, intervención en materia de aranceles para establecer que algunas materias primas, especialmente fertilizantes, digamos, se les redujera el tema del arancel para efectos de la importación, pues porque obviamente son vitales para la actividad que nosotros desarrollamos. Si ustedes recordarán, la comunidad andina incluso tomó una medida para que el valor de los fletes no fuera parte de la base gravable para el cálculo de los impuestos en materia de importación. La verdad es que aquí Colombia tomó la medida de manera focalizada, es decir, para algunos bienes. Sin embargo, en Ecuador, digamos, la medida fue generalizada. Simplemente un poco para señalar que producto, obviamente, de todo el tema del encarecimiento de las materias primas, pues obviamente las economías en Latinoamérica han reaccionado de manera distinta, obviamente para evitar que esa alza
en las materias primas y obviamente en estos sectores, pues sean atendidas de manera distinta por los gobiernos, simplemente desarrollando un tema de política pública de cara a generar, bien sea subsidios, a proteger el tema de la seguridad alimentaria, obviamente a manejar el tema a través de aranceles y en general a poder contrarrestar el efecto del alto costo de las materias primas. Obviamente, la pregunta es, ¿y qué está pasando un poco con la economía? Sin duda alguna, esta gráfica es relevante. Déjenme solamente destaco a América Latina y Colombia, en donde básicamente lo que se plantea es que Latinoamérica va a crecer un 3% solamente este año. Sin embargo, Colombia viene con un crecimiento exponencial. Eso simplemente para decirles que en el año 2021 crecimos un 10,6, que este año se aspira a crecer un 6,3 y obviamente en el año 2023 el crecimiento sería solamente del 3,5%. Es decir, que a pesar de la situación y de la incertidumbre, nuestra economía está saludable, efectivamente hay crecimiento y estamos por encima del promedio en Latinoamérica. Y si nos comparamos básicamente con el mundo, con Estados Unidos o con la zona euro, pues obviamente nuestros indicadores a nivel comparativo, pues obviamente tienen unas cifras que son básicamente muy prometedoras de cara a lo que se espera del país. Ahora, cuando uno mira qué opinan obviamente distintas entidades, pues básicamente el Ministerio de Hacienda está planteando que este año vamos a crecer un 6,5, JP Morgan 6,5, la OECD 6,1, Corficolombiana 5,6, Fedesarrollo 5,5 y así sucesivamente. Es decir, que sin duda alguna la tendencia y las cifras de crecimiento son motivadoras de cara a lo que estamos viendo y a los pronósticos que hay en la región. De lo que se trata entonces es seguir por esa senda de crecimiento y obviamente a pesar de que, como ya lo mencionaba, esos temas de inflación son preocupantes, sin duda alguna la tendencia es buena para Colombia. Ahora, dentro de ese contexto del que estamos hablando, y obviamente de cara a eso que sucedió con el tema de las cadenas de suministro, por el tema de fletes, por el tema de niveles de servicio, por el tema de escasez alimentaria, por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, la verdad es que esto ha tenido un impacto importante, sin duda alguna, en todo lo que tiene que ver con esos procesos de comercio exterior. Y aquí simplemente para decir que obviamente en la medida en que las rutas y los costos, digamos, han venido aumentando, a pesar de que se han estabilizado medianamente en la región, pues obviamente las compañías están teniendo que tener mucho más inventario de productos. Eso significa que el justo a tiempo que antes se manejaba y esa velocidad en el suministro y en la pedida de alimentos, etcétera, pues sin duda alguna la dinámica pues ha cambiado, no solamente en la región, en general en el mundo, y es que si bien estamos, óigase bien, recomponiendo la cadena de suministro, y ya lo mencionaba, antes hablábamos con mucha fortaleza de las cadenas globales de valor, y obviamente esta recomposición nos está llevando a las cadenas regionales de valor, es decir, a buscar que los proveedores estén más cerca de nuestras economías, a buscar que esos proveedores nos den certeza efectivamente de esos despachos. Entonces, no solamente estamos aumentando los inventarios, la verdad es que también estamos aumentando el número de proveedores. Cuando yo básicamente tenía un proveedor en Asia, pues obviamente ahora lo que quiero tener son dos o tres en distintas latitudes de la geografía, un poco para garantizar la seguridad de aprovisionamiento de esos bienes intermedios, de esas materias primas o sencillamente de los productos. Y claro, en otras cosas, pues aquí lo que hay que entender es que todo el tema de seguridad alimentaria pues cobra una potente relevancia de cara a lo que está sucediendo en el mundo, entendiendo por supuesto que entre Rusia y Ucrania, proveedores de fertilizantes, pero también de cereales, pues sin duda alguna dentro de la economía y dentro del diario vivir genera un efecto importante de cara a la actividad que nosotros desarrollamos en Colombia. Entonces, tal vez esta gráfica lo que explica de manera importante es que ese tema de la relocalización de empresas, pues es un tema que está planteado,
Insisto, ya lo mencionaba, cómo esas proveedurías o esas relocalizaciones de empresa se convierten en una alternativa importante para efectos de garantizar esa proveeduría, ese suministro, esa distribución, esa cercanía, y sin duda alguna esto cambia el mapa económico de cara a la coyuntura por la que estamos pasando. Ahora, explicado, digamos, ese contexto general dentro del que está la economía frente al tema de la proveeduría, de los bienes, de los servicios, de la logística, del transporte. No menos importante, pues es el tema de los acuerdos comerciales y un poco el tema de la balanza comercial, tema que ha tomado relevancia con este nuevo gobierno, en donde obviamente lo que hemos dicho es, aquí hay 30 años de historia, en donde Colombia, de cara a su apertura económica, pues sin duda alguna ha demostrado un proceso interesante de cara a sus exportaciones, a sus importaciones, a su proceso de internacionalización, en donde básicamente aquí lo que hay que entender es que 17 tratados de libre comercio, un potencial de consumidores cerca de los 1.500 millones, pues han permitido que que el 65% de nuestro comercio exterior vaya atado a esos países con los que tenemos algún relacionamiento comercial, y sin duda alguna esto es relevante. Sin embargo, pues así como uno le ve fortalezas, pues obviamente hay quienes generan cuestionamientos, y producto de esa situación, pues hoy por hoy se ha planteado pues que Colombia tiene que renegociar los tratados de libre comercio, y especialmente se ha hablado del tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, claro, una cosa es renegociar, otra cosa es revisar, y otra cosa es aprovechar lo que plantea el tratado de libre comercio, que entre otras cosas, a lo que nos lleva, digamos, esta situación, es que el acuerdo celebrado con los Estados Unidos, pues sin duda alguna no fue un tema sencillo. Es decir, cuando negociamos Estados Unidos, que es un referente porque básicamente a partir de ese acuerdo, este fue un espejo para la negociación de los demás acuerdos que Colombia ha celebrado. Pues bueno, esto fueron 15 rondas de negociación, 21 mesas de negociación, y se firmó el 15 de mayo del año 2012, después de mucho tiempo de espera por un tema político que sin duda alguna tuvo gran injerencia en los temas del acuerdo. ¿Por qué es importante básicamente plantear esta situación? Porque México, como ustedes sabrán, negoció su tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y obviamente esto le implicó un mayor esfuerzo desde el punto de vista del valor agregado que se le da a los productos, pero además el tema de nivelar el tema de salarios de cara a eso que se produce con vocación exportadora. Recordemos algo, cerca del 85-87% de lo que se produce en México es vocación en Estados Unidos. Luego hay una alta concentración, digamos, de eso que se plantea en los tratados de libre comercio. Ahora, si de revisar el acuerdo se trata, pues obviamente aquí uno entiende que hay una instancia que se llama la administración del acuerdo, y que obviamente estos 23 capítulos que lo componen implican, pues por supuesto, analizar los pros y contras del acuerdo, obviamente entendiendo que obviamente cuando se negocia, pues obviamente se cede, también se gana, y de lo que se trata precisamente es poner unas condiciones claras, porque un acuerdo debe entenderse como un marco de oportunidades, como las reglas claras del intercambio comercial, en donde sin duda alguna nuestro mayor socio comercial pues nos permite tener unas reglas claras de juego para ese intercambio que se pretende. Simplemente dejo aquí, digamos, ese gran llamado dentro de lo que está planteando este nuevo gobierno, de es mirar qué tan profundo puede ser o esa renegociación o esa revisión de cara a ese intercambio comercial que tenemos con los Estados Unidos, porque sin duda alguna es un referente. Ahora, aunque es un referente Estados Unidos, pues uno no puede desconocer la importancia de Alianza del Pacífico, de Unión Europea. Lo otro que hemos entendido nosotros, un poco producto de lo que plantea este gobierno, es de la necesidad de fortalecer nuevamente la CAN. Es decir, la CAN siempre ha estado ahí presente. Recordemos que ese es el acuerdo que más historia y tradición tiene en Colombia, y aunque si bien es cierto, es el primer acuerdo,
pues obviamente no tiene el alcance que plantea estos acuerdos de última generación, como uno llama Alianza del Pacífico, en donde no solamente se negocian el tema de bienes, sino también el tema de servicios, y obviamente es de mucho más largo alcance. Luego, gran expectativa, sin duda alguna, será lo que se plantee de cara a la revisión de los tratados de libre comercio, pero incluso frente al tema de lo que sería el relacionamiento con Venezuela, que si bien ya se ha anunciado la apertura del mercado, obviamente el mecanismo, óigase bien, de intercambio es fundamental. Recordemos algo, eh, Venezuela tiene unas restricciones puestas por los Estados Unidos. Luego ese intercambio comercial, que sin duda alguna se ha regido por ALADI desde el punto de vista pagos, que termina siendo determinantes, pues tendrá que ser revisado desde el punto de vista de la arquitectura sobre la cual deberá correr el modelo. Es decir, la apertura de la frontera no implica la formalización del intercambio inmediatamente comercial. Luego esto será producto, digamos, del instrumento que idóneamente definen los gobiernos de cuál va a ser el mecanismo de intercambio para efectos de los temas comerciales. Ahora, si de experiencia se trate, déjenme anticiparles algo. Qué bueno que Venezuela, digamos, volviera, digamos, a la CAN, porque aquí al fin y al cabo está escrito ya la metodología del intercambio, del tema de pagos, de cómo fluye el intercambio, y obviamente pues es una de las alternativas que está planteado de lo que podría ser ese restablecimiento de relaciones, no solamente políticas, sino también las comerciales. Ahora bien, cuando uno mira el aparato productivo, digamos, aquí hay un tema que sin duda alguna es relevante para lo que está planteando el nuevo gobierno de cara al tema de establecer que Colombia tiene que virar un poco a dejar de concentrar sus exportaciones en el tema de los extractivos, es decir, del petróleo o del carbón. Si ustedes miran esta gráfica, es decir, la barra morada y amarilla, ahí estamos sumando cerca del 70%. Es decir, que el 70% de las exportaciones de Colombia está dentro de las industrias extractivas, es decir, petróleo y carbón. Y si bien es cierto, esto no es malo, lo que está planteando este nuevo gobierno es cómo generar valor agregado. Y aquí hay una reflexión muy importante. Si ustedes se dan cuenta, solamente el 2.1 de eso que Colombia exporta tiene un alto contenido tecnológico. La pregunta es, cuando un país decide, obviamente, meterse en las cadenas o globales de valor o regionales de valor, que es un poco el modelo sobre el cual se está planteando la nueva política económica, pues indudablemente que tenemos que estar hablando en donde Colombia tiene que generar valor agregado a esos productos. Y la verdad es que en esos dos primeros sectores, que es el tema minero energético, petróleo y carbón, pues no hay mucho más valor agregado que generar que obviamente las exportaciones que se están haciendo. Incluso si ustedes miran lo que plantea la reforma tributaria, pues aquí estamos hablando de unos impuestos al oro, al petróleo y al carbón, pues porque obviamente se entiende que Colombia, desde el punto de vista de la tecnología y del valor agregado, tiene que fortalecer ese 2.1% para hacer, insisto, parte de esas cadenas regionales de valor, es decir, meterlos dentro de esos procesos productivos que podemos generar a través de los tratados de libre comercio, Alianza del Pacífico, CAN, Estados Unidos, Europa, es decir, eso es lo que propone, digamos, este nuevo modelo sobre el que estamos parados. Ahora, también ha sido relevante en este gobierno y obviamente con el diálogo que hemos tenido con el nuevo ministro de Hacienda, y es que hay un gran interés en lo que ha sido el trabajo desarrollado en el gobierno anterior y que tiene que ver con el tema de fábricas de productividad, que no es otra cosa que ir de la mano de ese modelo de acompañamiento a las empresas, de cómo hacer, óigase bien, hacerlas mucho más competitivas, cómo alistar esas empresas para mercados externos, cómo hacer que haya un verdadero cambio cultural exportador,
cómo hacer que las empresas no exporten excedentes, sino que verdaderamente tengan su estructura para exportar y llegar a mercados internacionales. Entonces, obviamente, cuando uno mira lo que ha sido fábricas de productividad, que ha sido un trabajo muy interesante, primero, que se ha desarrollado en las regiones, que ha sido apalancado por las cámaras de comercio, en donde sin duda alguna muchos de nosotros hemos participado, pues lo que busca es ese cierre de brecha desde el punto de vista del conocimiento, de la preparación del capital humano, de la preparación de producto para llegar a esos mercados internacionales. Luego aquí hay toda una metodología de cara a poder fortalecer esa arquitectura y ese ecosistema empresarial en donde sin duda alguna las pequeñas y las medianas empresas son eje fundamental de esa política que pretende desarrollar el gobierno. Ahora, de cara a eso que estamos planteando, y no menos importante, hay dos temas que son fundamentales. El primero es esa política de internacionalización por la que se está trabajando, que entre otras cosas, cuando miramos esa reforma tributaria y esos documentos que soportan la reforma, aquí estamos hablando mucho de ese informe de la misión de internacionalización, en donde básicamente habla de la necesidad de que Colombia tiene que abrirse mucho más al mercado internacional, de que Colombia tiene que entender que efectivamente el crecimiento tiene que apalancarse no solamente en el consumo local, sino que tiene que mirarse cómo nos insertamos en esas cadenas globales o regionales de valor y obviamente dentro de esa política de internacionalización, pues básicamente aquí lo que se está hablando de la importancia de hacer un cierre de brecha tecnológico, de hacer un diálogo con las regiones y obviamente fortalecer el aparato productivo desde el punto de vista de hacer de esa política el eje central de cara a todo el tema de internacionalización. Sin duda alguna, aquí hay unos retos importantes de cara a ese crecimiento que se espera, no solamente de las exportaciones, sino de la economía. Decía el ministro de Hacienda en una de sus varias intervenciones que Colombia está exportando solamente 40.000 millones y que Colombia debiera estar exportando o debiera estar en una cifra cercana a los 100.000 millones. Eso simplemente para decirles que el potencial es enorme y que tienen que darse las condiciones efectivamente para llegar a eso que este gobierno pretende. Ahora, yo quiero hablar, por supuesto, también de esos instrumentos de promoción con los que cuenta el país. Y aquí básicamente estoy hablando de las zonas francas porque ha sido un tema que ha sido objeto de estas discusiones, que hace parte importante de los temas que se van a tratar en la reforma tributaria presentada. Simplemente para decirles que Colombia no es exclusivo en materia del régimen franco, que en estas latitudes, pero en el mundo en general, existe este modelo como un mecanismo de atracción de las inversiones, como un mecanismo de promoción de las exportaciones, pero también un mecanismo para generar empleo e inversión. Luego, básicamente, aquí para subrayar, es que desde el año 2007 al año 2021, Colombia ha generado en el tema de zonas francas cerca de 44 billones, 147.000 empleos y que obviamente hay un reto que hemos asumido como gremio y es decirle al ministro que podemos hacer y desarrollar ese plan de internacionalización de cara a aumentar las exportaciones que se generan desde las zonas francas y que obviamente este resulta ser un instrumento interesante como esos que promocionan el comercio exterior. Y cuando uno habla de instrumentos que promocionan el comercio exterior, pues obviamente, si bien es cierto, me estoy refiriendo a las zonas francas, pues hay que hablar de los sistemas especiales de importación, exportación, el Plan Vallejo, hay que hablar de las comercializadoras internacionales y en general de la arquitectura que tiene el país de cara a eso que se tiene para que las empresas que tienen vocación exportadora lo hagan más y de mejor manera. Ahora, importante y relevante de cara a eso que es una filosofía y una propuesta de este gobierno, y es que 21 departamentos cuentan con zonas francas. Luego, las zonas francas han sido polo de desarrollo en las regiones. Lo traigo aquí simplemente como un referente de cara a decir que existen todos los tamaños de empresas y existen cerca de 18 sectores de la economía que participan en materia del régimen franco. Ahora, no menos importante, y sé que ustedes desde FENALCO pues también tienen un tema relevante de cara al tema del comercio electrónico.
obviamente para nosotros también es relevante. Y aquí simplemente traigo una cifra a colación. Le pregunté yo a Google qué sucede en un minuto en Internet. Y bueno, suceden muchas cosas desde el punto de vista de lo que pasa en Netflix, de lo que pasa en LinkedIn, de lo que pasa por WhatsApp, de lo que pasa por YouTube, etcétera. Sin embargo, la cifra que yo quiero relevar es que en un minuto, óigase bien, en Internet se transan 1.6 millones de dólares gastado a través de compras electrónicas. Entonces, obviamente, la reflexión que traigo a consideración, por supuesto, es que Colombia no puede ser ajeno a esto que es una realidad en el mundo, en donde sin duda alguna Colombia puede ser el hub de las Américas de cara al tema del comercio electrónico. Luego nosotros estamos viendo esto como una gran oportunidad. Sin duda alguna también la reforma tributaria se ha referido a este tema del comercio electrónico. Simplemente para aclarar algo que fue un hierro que quedó de la reforma tributaria pasada y es hablar que no es la procedencia lo que marca el beneficio, sino que es el origen de la mercancía, el criterio que debe establecerse para efectos del tratamiento en el tema del de minimis, cuando de $200 se trata. Lo traigo a colación porque sin duda alguna es un aspecto relevante de cara a ese crecimiento de las exportaciones. Es decir, hay muchas pequeñas o medianas empresas que su plataforma estratégica para llegar a mercados externos está a través del comercio electrónico transfronterizo. Ahora, cuando uno hace una radiografía de lo que es el tema en Colombia, traigo a colación un tema que para nosotros es determinante y tiene que ver con el tema de la complejidad corporativa. Y el tema de la complejidad corporativa, que es un análisis que se hace a nivel mundial, pues nos sitúa a nosotros en el puesto 8 de todas las economías del mundo, de qué tan simple es un país para hacer negocios, para atraer inversión extranjera. Y obviamente, digamos, esto lo que refleja es que Colombia tiene aún muchas barreras autoimpuestas que generan dificultades, uno, para la formalización empresarial, dos, para el tema de llegar a mercados internacionales. ¿Qué aspectos se analizan en el tema de complejidad corporativa? Básicamente se tocan tres aspectos. Se analiza el tema de contratación de personal, se analiza el tema fiscal o tributario y se analiza el tema normativo. Bueno, pues aquí lo que están diciendo es que tenemos un tema tributario complejo, que el tema regulatorio también es denso de cara al entendimiento y obviamente pues esto sin duda alguna lo que refleja son complejidades de cara a la situación en la que una empresa por la cantidad de obligaciones, por la cantidad de trámites y obviamente en general por lo que le toca hacer, pues obviamente le toca desarrollar. Hablemos de la primera. Y obviamente, pues esto nos pone en el contexto actual. Obviamente tiene que ver con el tema tributario, simplemente para decirles que en 20 años hemos hecho 12 reformas tributarias y obviamente, pues esto sin duda alguna implica una complejidad enorme. Estamos planteando una nueva reforma tributaria. Sin duda alguna, lo que todos queremos es una reforma estructural. Sin embargo, como lo hemos evidenciado, es una reforma que está planteando son necesidades de recaudo por un tema de la inversión social. Obviamente, muchas discusiones sobre los temas que se están planteando, sin duda alguna, y claro, todos tenemos un interés legítimo de defender primero nuestro sector, por supuesto, abogar por el tema del crecimiento. Las discusiones están abiertas y obviamente, pues de aquí hacia adelante vendrá un tema no solamente de entender cómo el país de cara a su tema fiscal necesita dar seguridad jurídica, confianza inversionista y por supuesto permitir el crecimiento de la economía. Ahora, propósitos pues de esta reforma tributaria, pues obviamente nos hablan de la igualdad y de la justicia social, del tema de la desigualdad y de la pobreza. Sin embargo, no menos importante es el tema de la progresividad, es el tema de la estabilidad fiscal y obviamente de la simplicidad y de la eficiencia para el modelo. Esos son unos grandes retos que vienen con estas discusiones que estamos generando a partir de la reforma tributaria. Obviamente temas de discusión están abiertos. Un ministro de Hacienda receptivo frente al tema. Hay que mirar al final de este año cómo queda el modelo desde el punto de vista impositivo. Ahora, desde el punto de vista
del inventario normativo, que es el otro elemento, déjenme simplemente a manera de anécdota, les planteo lo siguiente. En el año 2013, óigase bien, producto de saber que el país era muy complejo desde el punto de vista normativo, imagínense lo que trae esta cifra, y es, producimos entre el año 2000 y 2016 95.000 normas, 2.8 decretos diarios, 11.2 resoluciones y 0.3 resoluciones. Y entonces lo primero que se dijo es, bueno, ¿por qué este país produce tanta normatividad? Y obviamente entonces nos dimos a la tarea primeramente de identificar cuántas entidades del Estado hay en el país. Y miren lo anecdótico del tema. Función Pública dijo, somos 6.247. El Ministerio de Hacienda dijo, no señor, somos 12.000 entidades. La Contaduría General de la Nación dijo, no, somos 3.375. Y el Archivo General dijo, no, somos 7.800. Y obviamente dijeron, hombre, hay que tener certeza de cuántas entidades hay para saber cuánta normatividad se produce en el país. Al final del día, después de ese proceso de evaluación, se concluyó que en el país en el año 2013 tenía 9.041 entidades del orden nacional, territorial y local, sin contar colegios. Del orden nacional hay 273 entidades. ¿Por qué yo les menciono esto? Porque Colombia ha venido en un trabajo interesante del tema de calidad de mejora regulatoria, es decir, el tema fiscal como primer elemento por el tema de complejidad corporativa, el tema laboral, que sin duda alguna tiene también una situación, a él no me voy a referir, pero desde el punto de vista regulatorio, pues hay una gran tarea por desarrollar. ¿A dónde nos lleva este análisis regulatorio? Oiga, se creó en el Departamento Nacional de Planeación todo un ciclo de la gobernanza, pues porque obviamente muchas normas se expiden en Colombia y hay unas que ni se cumplen. Muchas de las empresas, seguramente ustedes también tendrán esa experiencia en Fenalco. Las inquietudes de muchos empresarios es, dígame si esto que yo estoy leyendo es lo que está vigente. Dígame si esto que yo estoy leyendo es el requisito que yo tengo que cumplir. Luego, la verdad es que la gente se pierde en tanta normatividad, en tanto requisito y en tanta obligación. Y entonces, a través de, óigase bien, de tantas entidades que han dicho que Colombia es complejo, es decir, lo ha dicho Fedesarrollo, lo ha dicho el Banco de la República, lo dijo la Misión de Internacionalización, etcétera, lo ha dicho la OSD en múltiples oportunidades. Hombre, generemos un tema de calidad regulatoria, establezcamos el impacto de una norma, porque de paso sí a decirlo, ninguna norma tiene un efecto neutro. La verdad es que siempre una norma tiene algo por hacer y entonces aquí se habló del costo, óigase bien, de que una entidad exija la manera en cómo se desarrolla una actividad, es decir, el costo de hacer cumplir una norma, pero el otro frente es el costo de cumplir con una norma. Es decir, que aquí hay dos entes que son fundamentales, el sector público como regulador, pero el sector privado como destinatario de esa obligación. Y entonces se llegó a esos grandes criterios de la importancia de medir el impacto, es decir, no solamente usted se preocupa por expedir una norma, sino evalúela periódicamente para saber su utilidad, su pertinencia, el beneficio, entre otras cosas, con una filosofía muy simple, y es, no expida normas que su cumplimiento implique un desestímulo para la formalidad, pero tampoco haga tan costoso el cumplimiento que usted haga imposible que una empresa acceda a desarrollar un procedimiento de manera simple, clara y de manera eficiente. Aquí hay todo un trabajo planteado, simplemente lo dejo como un elemento fundamental de cara a ese tema de complejidad. Ahora, producto de ese trabajo que se ha venido haciendo, sin duda alguna esta arquitectura que se plantea con el Sistema Nacional de Competitividad digamos, tener algún tipo de modificación. La verdad es que este Sistema Nacional de Competitividad evidencia un alto nivel de complejidad de cara no solamente a su entendimiento, sino a la articulación interinstitucional, que es lo que uno demanda en esta situación. Es decir,
para que ustedes se me entiendan de qué estoy hablando, y es las entidades institucionales son muy buenas para saber qué les corresponde hacer, pero lo que uno demanda desde el sector privado es cómo la interinstitucional, es decir, cómo esa alineación entre las entidades hacen más simple los procedimientos a la hora de desarrollar el cumplimiento de una obligación, acceder a un tratamiento o a un beneficio especial, o sencillamente generar temas de competitividad, de simplificación y obviamente poder obrar de manera mucho más sencilla. Ahora, recuerden algo, este gobierno que terminó hablaba de un Estado simple, una Colombia ágil, y efectivamente hizo una gran depuración de esa alta carga burocrática que volvía denso, como yo se nos manifestaba el tema del entendimiento y la aplicación en general de la normatividad. ¿A dónde vamos un poco con esta situación? Y es que Colombia tiene que seguir trabajando por simplificar los modelos regulatorios, por hacerle la vida amable al empresario, por desregularizar muchas de las actividades y por supuesto de no generarle una carga excesiva al empresario que, entre otras cosas, pueden disparar la informalidad en la economía, que obviamente tiene que ser un propósito en trabajar más y de mejor manera por el tema del empresario. Ahora, no menos importante y obviamente de cara al rol nuestro y sin duda alguna a muchas de las actividades que ustedes desde FENALCO desarrollan, tiene que ver con todo ese proceso de modernización de la DIAN. Y aquí simplemente lo que yo les quiero plantear es, entramos en un proceso en donde Colombia tiene que ir por la senda de la sistematización, de hacer procesos cada vez mucho más electrónicos y obviamente de hablar de ese concepto de la interoperabilidad que está planteado en algunas entidades, pero que básicamente producto de la modernización se han venido rezagando. Es decir, hay que hablar de trámites sin papeles, hay que hablar sin duda alguna de cómo sistematizar los procedimientos. En ese sentido y de cara a este tema de modernización de la DIAN, quiero decirles que no solamente este proceso de modernización de la DIAN involucra una sola entidad, la verdad es que desde el ámbito del comercio exterior hay 22 entidades de gobierno que tienen que ver con temas de comercio exterior y que obviamente hay una normativa, una ley que fue expedida en el año 2020 y que está señalando, óigase bien, que cualquier trámite que se expida de manera nueva tiene que ser totalmente electrónico. Esa ley, óigase bien, que es la 2052, a los que les interese buscarla, a mí me parece muy interesante, lo que está planteando es que Colombia al año 2037 debe tener todos sus trámites absolutamente electrónicos. Obviamente, lo que uno entiende es que al año 2037 el horizonte de tiempo es muy largo y que obviamente muchas empresas que tienen que adelantar trámites ante las entidades públicas, pues obviamente debiera facilitársele el acceso, bien sea a la administración de justicia, al trámite administrativo, al trámite de procedimiento, y que por supuesto para nosotros es importante jugadores tales como la DIAN, el ICA, el INVIMA, antinarcóticos, en donde sin duda alguna la modernidad está atado a la simplificación, por supuesto al tema de la tecnología y a la manera como cada vez los trámites se vuelven no solamente más simples, sino mucho más electrónicos. Con esto, entonces, termino mi intervención. Doy espacios, Marlene, para las preguntas o reflexiones, si es que las hay. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego, por esta conferencia que la verdad creo que nos ayuda a entender a algunos muchísimas cosas y creo que va a ser pues un punto de partida bastante importante. No sé si de los asistentes alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. Creo que no. Una pregunta que sí queríamos hacerte, Diego, y es si, bueno, vamos a poder tener copia de las memorias. Pues la verdad lo que te digo nos parece muy interesante. Creo que esto nos ayuda a entender y pues como tú muy bien lo dijiste, hemos tenido trabajo, digo yo, en común, pues igual los dos hacemos parte de la mesa intergremial, tanto Analdex como Fenalco. Entonces ahí venimos trabajando en algunos temas, en todo lo que son los temas normativos, en todo lo que es Colombia Ágil. Esto creo que ha sido también un proyecto bastante importante que nos ha permitido en algunos sectores dinamizar un poco más el tema de los trámites. Todavía nos falta, porque hay que reconocer que nos falta todavía mucho trabajo para lograr que los trámites sean
fáciles y que sean de tiempos cortos, que creo que esta es una de las falencias que tenemos más como Estado y como entidades de gobierno en algunos casos, y es que los trámites se demoran en algunos temas y no siempre hay la misma interpretación de la norma que lo que siempre hemos hablado nosotros con las entidades de gobierno, que esto es un tema que compartimos las dos agremiaciones. Entonces, este comentario solamente, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Marlene, yo solamente quiero referirme a lo siguiente, la verdad es cierto, yo creo que hay unos temas que para los gremios son vitales. Sin duda alguna, la reforma tributaria nos tiene en una coyuntura vigilante en este momento y expectante. Y obviamente yo creo que un papel fundamental de uno en los gremios es entender, digamos, que las cosas hay que, o sea, hay que avanzar para tratar de mejorar las situaciones que sin duda alguna han sido complejas de cara al desarrollo y a la actividad que uno, en la que uno está. En ese sentido, como tú bien lo mencionas, por supuesto que la coyuntura fiscal es importante, pero no menos importante es el tema de los trámites y el tema de la simplificación. Yo creo que tenemos que seguir avanzando como país y uno desde los gremios seguir insistiendo en que sigue siendo muy complejo en algunos casos el cumplir con obligaciones, en poder acceder a trámites simples y obviamente cuando se trata de modernización de las entidades, pues obviamente para nosotros, por ejemplo, la ventanilla única de comercio exterior es fundamental y allí creo que hay unos escenarios que son determinantes para hacerle más amable la vida a las empresas, pero por sobre todo para motivarlos a que digamos, hagan su proceso de internacionalización, hagan su proceso de exportación y sin duda alguna entender que cuando el Estado legisla o regula, pues obviamente lo está haciendo para las empresas. Y obviamente yo creo que el gran propósito de este trabajo con este gobierno que arranca es decirle que a pesar de que el trabajo que se ha venido haciendo ha sido importante, hay que meterle el acelerador, pues porque obviamente aún se encuentran todavía muchas dificultades por solucionar y obviamente de lo que se trata es encontrar un mejor ambiente empresarial para mirar a ver cómo de cara a eso que plantea este nuevo gobierno, que es el tema de atacar la desigualdad y la pobreza, pues obviamente desde el tema empresarial uno ayuda con el crecimiento de la economía y por supuesto de cara a lo que nosotros hacemos, al crecimiento de nuestras exportaciones. Totalmente de acuerdo contigo, Diego. Creo que lo importante para nosotros y como gremios que representamos unas empresas muy importantes, porque pues claramente el hecho de representar tanto ustedes en temas de comercio exterior, que para nosotros creo que es uno de los actividades empresariales de importancia a tener en cuenta, porque pues esto nos permite, uno, el poder llevar productos colombianos a otros países que donde pues nos reconocen por la calidad y por los productos que nosotros estamos exportando. Y lo otro, pues obviamente nuestras empresas acá en Colombia, pues hay que reconocer que también en gran medida son importadoras pues principalmente de materias primas, que eso no lo podemos desconocer en ninguna instancia. Entonces creo que todo esto nos lleva a que debemos continuar con el trabajo, debemos pues unirnos más en todo el tema de rodear, pues digo yo, al gobierno en cuanto a cómo van a ser estas políticas de Estado que van a empezar a implementarse pues de manera para los empresarios, cosa pues, que afecten lo menos posible el desarrollo empresarial y las actividades económicas que cada uno de ellos realizan. Entonces creo que aquí vamos a estar pues muy pendientes de todo lo que se esté llevando. En este momento pues lo dijiste en la conversación, reforma tributaria creo que es uno de los temas que más nos tiene ahorita ocupados en todo el tema de análisis y viendo cómo va a ser el tema de implementación y cuál va a ser pues efectivamente los efectos que traiga la reforma pues, sobre las empresas. Pero pues aquí estamos trabajando. Creo que yo que pues vamos a hacer algunas mesas de trabajo conjuntas para Claro poder que sí. ver de qué forma ayudamos y coordinamos trabajo conjunto para nuestros afiliados. Marlene, hay una pregunta de Juan Carlos Riveros que dice, ¿qué perspectiva pueden tener los importadores en cuanto a la nueva reforma tributaria, aumento de aranceles, otros impuestos? Entonces, importante la pregunta, Juan Carlos, y mira lo siguiente. La verdad es que el tema de aranceles no es un tema que tenga que ir por ley. Esa es una facultad que tiene directamente el Ejecutivo, es decir, el presidente puede imponer aranceles. Recuerde usted que ya hay unos sectores que tienen aranceles máximos con base en la OMC, que es el sector de textil, confección, calzado.
Obviamente, para nosotros esto siempre ha sido un elemento distorsionador. Incluso esas medidas son complejas desde el punto de vista, digamos, de que a veces esas medidas distorsionan y a veces generan es contrabando, que es una preocupación. Pero ahora, el tema de aranceles, pues obviamente es un tema facultativo. Obviamente, déjeme, yo le digo, recuerde que la reforma tributaria básicamente tocó el tema de las zonas francas y el tema del tráfico Ujú. postal. Y el tema del Sí. tráfico postal. Pero lo otro importante que consagra la reforma tributaria es que le da facultades extraordinarias a la DIAN para los temas tributarios, aduaneros y cambiarios. Y recuerden algo, desde el punto de vista del régimen sancionatorio, acuérdense que la Corte Constitucional declaró inexequible, es decir, le dijo a la DIAN, usted, al Ministerio de Hacienda y de Comercio, ustedes no pueden sacar el régimen sancionatorio por decreto, tiene que ser una ley de la República. Luego, lo que nosotros entendemos es que con estas facultades extraordinarias, el gobierno por decreto podría sacar el régimen sancionatorio, que no es un tema menos importante para las actividades de comercio exterior. Digamos, aquí hay una preocupación enorme que de tiempo atrás ha sido, digamos, un tema sensible, y es que la DIAN es juez y parte, es decir, no solamente investiga, sino que también sanciona. Luego, digamos, aquí hay que estar muy alertas también de cara, no solamente el tema fiscal, sino que el tema de aduanas, que normalmente la cenicienta en estos temas, pues porque obviamente la gente habla con mucha facilidad de los temas fiscales y los temas de aduanas a veces se relegan. Sin embargo, el tema de aduanas, pues para nosotros es relevante de cara a que la normativa aduanera es un instrumento de promoción al comercio. Es decir, si usted tiene una normativa compleja en aduanas, pues la gente no importa ni exporta porque se vuelve denso el tema. Entonces, eso es un poco el panorama. Y lo otro importante es el tema de modernización. Es decir, allí se viene toda una gran expectativa de saber qué tan simple o complejo va a ser importar o exportar. Luego, eso es lo que está planteado en la reforma. Y obviamente, si de aranceles se trata, simplemente subrayarte que por decreto el gobierno en cualquier momento puede establecer unos aranceles distintos a los que están planteados en este momento en la normativa. Veo que también hay otra persona que está levantando la mano, Luis Fernando. Bueno, Luis Fernando y María Angélica también escribió. Si quieres, Marlene, leamos primero la palabra de Luis Fernando y después me refiero un poco a la palabra de María Angélica frente al tema de zonas francas. Perfecto, Diego. Luis Fernando.